Hola, sean todos bienvenidos a nuestro espacio de Café Coaching Latino. Hoy desarrollaremos una temática que por estos días es de vital importancia y tiene que ver con gestionando las emociones. Para iniciar, debemos decir que cada vez que los seres humanos experimentamos un suceso inesperado, se activa o se dispara una emoción. Esto es como si una bomba de tiempo estuviese dentro de nosotros y que en la mayoría de las veces no sabemos con exactitud qué hacer con ella, pues es precisamente lo que hablaremos durante el transcurso de este video. Miraremos cuáles son las emociones más comunes, más frecuentes que nos asaltan a nosotros los seres humanos. Hablaremos en este momento de 5 de las emociones básicas o principales: el miedo, la tristeza, la ira, el repudio y la alegría. Estas emociones son quizás las emociones más representativas y de estas se derivan muchísimas más. Cabe aclarar que las emociones como tales no son buenas ni malas, son sencillamente eso, emociones que nos permiten a nosotros poder dar una respuesta a los estímulos que estamos recibiendo. Quizás alguno de nosotros podría estar pensando que a todos nos gustaría tener la alegría, porque es una emoción que la podemos considerar positiva. Pero esta emoción, cuando no se sabe transitar en ella y no se gestiona de la manera correcta, podría haber un desborde como en esa bomba de tiempo y podríamos tomar malas decisiones. Lo que quiere decir que la alegría como tal no es buena ni mala, es cómo nosotros hacemos uso de ella y de qué manera estamos transmitiendo la respuesta a ese estímulo que nosotros recibimos. Pero también cualquiera de esas cuatro anteriores podríamos calificarla como negativa, y quizás en algún momento determinado una de las emociones, como la ira, por ejemplo, que nos pueda asaltar, puede en ese momento darnos la oportunidad de transitar correctamente en esa emoción y obtener resultados que van a ser positivos. Entonces, es ahí cuando decimos nosotros que las emociones no son buenas ni malas. En medio de una crisis, generalmente buscamos ayuda desde afuera para salir de ella. Generalmente los seres humanos buscamos desde lo exterior solucionar aquello que tenemos adentro como esa bomba de tiempo. Creemos que la respuesta está afuera y olvidamos algo que quisiera anclar en este momento y es: la salida es para adentro. Es decir, que nosotros somos los que tenemos la respuesta, que nosotros somos los que tenemos la capacidad de encontrar esa salida a la situación que se nos disparó en ese momento. Vamos a mirar a lo que yo he llamado los 3 autos para transitar en las emociones. Cuando se nos disparan esas emociones, es importante que podamos transitarlas y para esto vamos a mirar 3 de los autos que son de vital importancia para poder gestionar nuestras emociones. El primero de ellos es el autoconciencia. Segundo, el autocuidado. Y el tercero, el autocompromiso. Miraremos uno a uno y paso a paso de qué manera podemos gestionar nuestras emociones con cada uno de estos autos. Miraremos el primero, el autoconciencia o la autoconciencia. El autoconciencia tiene que ver como si estuviésemos en un zoológico. Y quiero hacer esta analogía para poder tener una mejor interpretación de cómo es tener autoconciencia en nuestras emociones. Imagínese que estás en un zoológico y que al ingresar vas a encontrar diferentes corrales como los que ves en pantalla y vas a darte un paseo. Durante ese recorrido vas a encontrar algunas especies. En este caso, es muy probable que cuando veas esta imagen o este ejemplar puedas decir fácilmente que es una jirafa. Es decir, su cerebro tiene una identificación de lo que es este animal, así nunca lo hayas visto directamente, pero tiene una información que te va a ayudar y te va a permitir poder identificarlo. Durante ese recorrido encuentras otros animales que quizás no están muy cerca, pero ya tienes un dato específico en tu mente y puedes decir es un rinoceronte. Y así vas a seguir durante todo el recorrido encontrando algunos animales más comunes
algunos animales que ya los identificas desde niños, como en ejemplo este mamífero, que es el más grande de todos, ¿sí? Quizás nunca te has encontrado a un tigre en la calle, pero tú sabes perfectamente cómo es y puedes identificarlo fácilmente durante ese recorrido en el zoológico. Pero es probable que te pase lo que me pasó a mí, es encontrar algún animal en el que tú no tienes claro exactamente cuál es su nombre. Yo pude, al observar este animal, relacionarlo con algo que mi cerebro tiene como datos. Lo relacioné con una llama. De frente podría decir, es una llama, pero también podríamos decir, es un camello. Y exactamente quedé en la duda o en la incertidumbre de cuál de los dos, porque no conocía exactamente su nombre. Me perdonarán la ignorancia, pero es precisamente este ejemplo el que quiero tomar, que la autoconciencia es justamente el conocer con exactitud cuál es nuestra emoción que estamos transitando. Es el primer paso para poder aprender a gestionar nuestras emociones. Una vez estemos en una emoción, debemos conocer, identificar exactamente cuál es la emoción que nos asalta. También debemos saber exactamente la intensidad de la emoción, saber cuánto se está desbordando la emoción. Y una vez pueda identificarla, una vez pueda saber exactamente la intensidad de la emoción, es ahí cuando voy a tener claridad qué hacer con ella, de qué manera puedo gestionar esta emoción. El segundo auto es el autocuidado y veremos este auto con la comparación de un avión o cuando estamos en un avión. Generalmente cuando estamos a punto de despegar nos dan unas instrucciones y las instrucciones tienen que ver con el cuidado que debemos tener como pasajeros. En algún momento determinado has escuchado que nos indican que si hay alguna situación de cambio de presiones, nos va a bajar una máscara de oxígeno para que nosotros podamos hacer uso de ellas. Y una de las recomendaciones es, si hay pasajeros que tienen niños, es primero debe colocarse el adulto esa máscara de oxígeno para después atender a los menores. Algo tan simple, algo tan sencillo, muchas veces lo podemos omitir en un momento de emergencia. Y es aquí cuando debemos tener cuidado a nosotros mismos, porque no podemos atender a los demás, no podemos atender las situaciones que están afuera de nosotros si no nos autocuidamos. Vamos a mirar tres aspectos importantes del autocuidado. El primero de ellos es tener cuidado de los diálogos internos. Permanentemente vivimos hablándonos a nosotros mismos. Es con la persona que más hablamos. Y muchas veces esos pensamientos son inconscientes, pero cuando estamos transitando una emoción es muy importante poder tener cuidado de qué pensamientos llegan a mi vida, a mi mente. En ese momento es aprender a conocerlos. Después de que conozco esa emoción, puedo conocer también cuál es mi pensamiento, cómo está reaccionando mi cuerpo. Ahora, es importante entender que eso es contagioso, que justamente las emociones se contagian. Entonces, debo saber exactamente quién está a mi alrededor y de qué manera está hablando, de qué manera está sintiendo esa persona, porque podría contagiarme. Entonces, debo tener cuidado no solamente de los pensamientos que tengo, sino de lo que recibo también en el exterior con las emociones de otras personas. Y por último, cuidado con acumular emociones. Es de vital importancia entender que las emociones se deben gestionar, que no se deben acumular. Es importante saber que cada vez que aparece una emoción, debo conocerla, debo identificarla, debo saber exactamente en qué parte de mi cuerpo se centra y empezar a gestionar, empezar a sentirla, empezar a observar cuál es la salida desde adentro para no acumularla, para no esperar que pase otro suceso donde se me acumule otra emoción y pueda colapsar. Por último, hablaremos del autocompromiso. Y para ver este auto, vamos a compararlo con un partido de fútbol. Y es a los que nos gusta el fútbol, comprendemos
que cada partido es un compromiso. Cada partido tiene unas estrategias. Cada partido tiene unos objetivos que se ha trazado un equipo. Pero también hay unas individualidades y son los jugadores. El compromiso de cada jugador en la posición que le corresponde. Cada jugador se hace cargo y tiene la responsabilidad de aportar para que ese objetivo se cumpla, para que ese compromiso que se adquirió se pueda sacar adelante. Entonces, cuando estamos transitando una emoción, es como estar en un partido de fútbol, en una posición determinada, donde yo tomo unas acciones para lograr lo que realmente yo quiero. Es por eso que el compromiso es importante para hacerme cargo de ello, de esa emoción que se acaba de disparar. Cuando la emoción me asalta, yo debo entender que debo hacerme cargo de esa emoción, que no puedo culpar a otras personas, que no puedo empezar a buscar la salida desde afuera, sino desde adentro yo puedo hacerme cargo de la emoción que estoy sintiendo. Y en este auto voy a tener la capacidad de poder tomar acciones correctamente. El compromiso como una elección para hacer que las cosas pasen. Yo elijo qué hacer con esa bomba de tiempo. Yo elijo dónde ponerla. Yo elijo si la desactivo. Yo elijo qué quiero que pase. Es importante entender que una vez me haga cargo de esa emoción, debo empezar a mirar qué elijo hacer con la emoción. Y por último, el compromiso desde hablar de posibilidades es qué posibilidades tengo al transitar esta emoción. ¿Qué oportunidades se me abren? ¿De qué manera puedo dar respuesta a este estímulo, a esta emoción en que aparece? Por último, miraremos una de las herramientas para gestionar las emociones y es la herramienta del semáforo. Todos conocemos un semáforo y entendemos que cuando aparece la luz roja es porque debemos hacer un alto, un pare. Cuando estamos en la luz naranja o amarilla es simplemente una señal de advertencia, pero la luz verde nos da el permiso y la autorización para seguir. El semáforo es una herramienta que me va a ayudar a transitar correctamente en las emociones. Miraremos cómo funciona. El color rojo es justamente el autoconciencia. Es una vez aparece la emoción, una vez se activa esa emoción por una situación, por un suceso inesperado, yo debo hacer un pare. Debo empezar a tener un tiempo de espera y empezar a autoconocerme. La autoconciencia debe ir acompañado con un ejercicio de respiración. Es importante que una vez se dispare esta emoción, poder tomar aire por unos 4 o 5 segundos, lo más profundo que pueda, llenar mis pulmones. En esos 4 o 5 segundos, yo estoy haciendo un pare. No voy a dar una respuesta de inmediato. Simplemente me tomo mi tiempo para saber cuál emoción es, identificarla como cuando estaba en el zoológico, reconocer qué emoción me asaltó, saber la intensidad de la misma, reconocer en qué parte de mi cuerpo se centró. Esto me va a ayudar para que más fácil pueda gestionarla, para que pueda transitar durante ella. Una vez me tome el tiempo para esa respiración, sostengo ese aire en mis pulmones por espacio de 7 u 8 segundos y empiezo a autocuidarme. En ese autocuidado soy consciente de mis pensamientos que surgieron a través de esa emoción que se disparó. Empiezo a tener cuidado del contagio de la otra persona que pudo haber sido el que detonó aquel suceso. O puedo analizar si no es una persona, las circunstancias que me rodean y que hicieron que yo en ese momento esté en alerta en esa emoción. En esa respiración profunda donde sostengo ese aire es cuando empiezo a pensar dónde está esa emoción y de qué manera puedo cuidar que no me altere todo mi organismo. Es como colocarme esa máscara de oxígeno primero,
antes de cuidar cualquier otra cosa. Y la luz verde del semáforo es el autocompromiso. Es que una vez yo haya hecho la autoconciencia, haber respirado, el autocuidado de sostener en mis pulmones ese aire, voy a empezar a liberarlo muy lentamente. Es decir, voy a tener la luz verde para empezar a soltarlo también por unos 6 o 7 segundos muy despacio. Una vez yo haga este ejercicio, voy a empezar a sentir la tranquilidad y voy a tener mucha más facilidad para poder tomar acciones, para poder responder frente al estímulo que me acaba de disparar la emoción. Este ejercicio lo podemos hacer cada vez que me aparezca una emoción y vamos a tener la capacidad de poder transitar en cualquier emoción que nos asalte y podamos salir bien librados de ella. En último, podemos decir que ese detonante, que esa bomba de tiempo no va a ser perjudicial, sino nos va a abrir posibilidades para aprender a relacionarnos con los demás y sobre todo con nosotros mismos.